De eso se trata esta cátedra. El objetivo de la cátedra, además de presentar estos asuntos de los problemas de salud global y que tengamos identificados esos problemas y que en alguna medida también nos identifiquemos nosotros con esos problemas en términos de qué podemos hacer para solucionarlos, trata de que los asistentes, los interesados, entiendan que existen ciertos líderes, en especial ciertos académicos. Nos vamos a concentrar en los académicos, pero queremos identificar líderes, queremos identificar activistas de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, decisores, gente que está en la cotidianidad al frente de organismos gubernamentales u organismos internacionales tomando decisiones. Y queremos también identificar influencers en el sentido más moderno del término, en el sentido de las redes sociales, de aquellos que están poniendo los temas y que nos ponen a leerlos y que son tendencia y que opinan y que además difunden conocimiento o información que puede ser de nuestro interés, no solamente digamos personal como ciudadanos, sino también en la formación académica o en el desarrollo profesional. Y no cualquier tipo de líder, no cualquier tipo de académico, no cualquier tipo de activista o influencer, sino aquellos que están moviendo la frontera, rompiendo paradigmas, llevando la contraria. Porque son esos los que dicen las verdades incómodas, son esos los que levantan la mano y dicen no, por ahí no es, tal vez ¿por qué no decimos esto? ¿Por qué no hablamos de esta forma de ver las cosas que pudiera ayudarnos a salir de un atolladero? Los que plantean las verdades incómodas, los que mueven la frontera, los que rompen paradigmas. Y esto ya tal vez fue el mensaje central que acaba de dar el profesor Alejandro Gaviria, y es que nosotros nos pusimos en la tarea de hacer visibles estos académicos que están moviendo la frontera, porque estamos convencidos de que las ideas importan, pero también estamos convencidos de que esos que se atrevieron a decir las cosas incómodas transformaron la realidad y tal vez incluso transformaron lo que hoy nosotros hacemos. Fueron los que se jugaron la piel, dejaron, digamos, su vida en la mitad del camino para que hoy estemos por lo menos escuchándonos o tal vez viviendo como vivimos en unas mejores condiciones, como lo decía el profesor Gaviria al inicio. Importa hacer realidad esas ideas mucho más incluso que las propias ideas. El ejemplo que quería darles en mi caso era el de Madame Curie y su hija y su familia entera, que revolucionaron completamente el mundo de la química y el mundo de la terapia oncológica. Nada ha reemplazado la radioterapia como una intervención terapéutica y diagnóstica determinante en oncología y que no ha sido, digamos, sustituida, por lo menos no completamente, tal vez hemos mejorado tecnológicamente para evitar los daños. Y Madame Curie y su hija y toda su familia murieron por las complicaciones derivadas de la exposición al radio. Entonces quería ponerles ese ejemplo justamente porque las ideas importan, ellas nunca dejaron de investigar. Fueron dos de las pocas premios Nobel mujeres que existen en química y dieron su vida en esto. Y las ideas importan y cambiarlas también. Uno de esos influencers, yo creo que Alejandro es el típico caso de que combina académico, decisor e influencer. Pocos son así, vamos a ver cuáles de todos tienen esas tres características. Hay una mujer que está empezando a tener una visibilidad global que es parecida a la que tuvo Alejandro Gaviria cuando era ministro de Salud en la Asamblea Mundial de la Salud. Todo el mundo esperaba la asamblea, la intervención de Alejandro Gaviria porque era el ministro de Salud al que había que ir a oír. Esta es la ministra de Salud de Italia, de apellido Grillo, Giulia Grillo.
de un movimiento político que se llama Cinco Estrellas en Italia. Es un movimiento ciudadano que llevó a la presidencia de la República a un polémico político, pero ella está ahí al frente. Y lo interesante de esta ministra de Salud, que está ahora en esto, es que acaba de proponer a la Asamblea Mundial de la Salud una resolución para mejorar la transparencia y pedir y exigir la transparencia en los precios de los medicamentos y otras tecnologías en salud para disminuir la presión sobre el gasto público que estos medicamentos y que estas tecnologías ejercen. Entonces ella ahorita es de esas que llevan a cabo cosas y que empieza a tener una visibilidad global grande. ¿Cómo organizamos este curso? Entonces este curso fue hecho por unos seres que nos autodenominamos burócratas visitantes. Es la tesis doctoral de Tatiana Andia, la tesis de sociología, que dice que los académicos que pasan un tiempo en el Estado ejerciendo un cargo público y que no tienen intereses burocráticos en sí mismos, sino pasar un ratito allí y devolverse a la academia, Alejandro es uno de esos, yo soy uno de ellos, pueden tener un efecto transformador más interesante porque, digamos, no tienen mucho que perder y pueden resolver fácilmente sus discusiones o peleas con los regulados, dado que tienen, digamos, un refugio, pueden volver a la academia. A ella los llama burócratas visitantes. Su tesis doctoral incluso mira un poco algunos burócratas visitantes en América Latina, en Brasil y en otros lados, qué tanto han logrado transformar cosas gracias a que no tienen unos intereses, digamos, políticos o partidistas específicos. Y estos burócratas visitantes tenemos, digamos, como dos principios que nos hacen amable la vida para meternos en estas cátedras que nos triplican el trabajo. Una es que la academia impulsa la gestión pública, es decir, fuimos capaces de en algún momento irnos al Estado para retar nuestras ideas, pero también la gestión pública nutre de realidad a la academia, es decir, una cosa es decirlo, tal vez ahora en la presentación se decía que la tragedia de los comunes con el ejemplo de la langosta en esta cátedra puede ser mucho más pedagógica que siendo ministro Alejandro Gaviria, porque al otro día le sale un titular como el que le salió. Es más fácil a veces hacerlo desde la academia. Entonces nuestro interés, asumiendo que nos autodenominamos burócratas visitantes, es también un poco instrumental, utilitario, en el sentido de que queremos sistematizar el tiempo que estuvimos, sistematizar las experiencias, las lecciones, las frustraciones, los retos que tuvimos que vivir cuando estuvimos de paso por el Estado. Esta es nuestra David Bowie del grupo. Puse estas diferentes fotos porque se pueden confundir, se la encuentran por ahí, pueden confundirse, entonces por si acaso se la cruzan. Está Tatiana Andia, economista, profesora de la Universidad de los Andes, socióloga también, que participó en el equipo de Alejandro Gaviria como economista y como socióloga un poco en estos temas de regulación y en el Ministerio de Salud en su paso. Ahora está en la carrera de Sociología en los Andes, dictando clase, y además lidera un programa que se llama Salud Visible en la Universidad de los Andes, y pues hizo parte de quienes diseñamos este curso. La segunda persona es Carolina Gómez, es abogada, experta en propiedad intelectual, hizo parte del equipo nuestro también de trabajo en el Ministerio de Salud con en ese entonces ministro Alejandro Gaviria. Fue directora de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud y fue parte del equipo fundador del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder. Va a estar acompañándonos en todo el curso y ayuda a diseñarlo. Y otra vez, Alejandro Gaviria. Parece ser que estamos coordinados, por lo menos en la estructura y los aspectos administrativos, porque estamos reforzando parte de esta información. Y yo, que soy Claudia Vaca, profesora de farmacia de la Universidad Nacional, líder del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder, tuve un tiempo en el Ministerio de Salud apoyando el diseño de la política de medicamentos del país y volví incluso antes de que terminara el periodo del Ministerio de Salud de Alejandro Gaviria, y me dediqué a estos temas de la academia y a sistematizar un poco estas lecciones, así que
Este curso es para ponernos en orden y contarles todas esas cosas. ¿Cómo lo organizamos? Lo organizamos en 4 grandes bloques. Esos bloques están, digamos, siguiendo la lógica de la producción y el ciclo de vida de las tecnologías médicas y de salud. Tal vez yo diría que no solamente de las tecnologías médicas, sino en general de los bienes de consumo, pero que nos facilita un poco cómo ir transitando en estos asuntos como conceptuales, y las discusiones que hay alrededor de esas etapas del ciclo de vida de un medicamento, de una tecnología de salud, intentando ponerles a ustedes resaltados, señales, luces amarillas y rojas, sobre los asuntos que están detrás de esta discusión. Por ejemplo, el tema de la innovación y desarrollo, que es la primera etapa en ese ciclo de vida, pues hay muchas discusiones acerca de las prioridades y las necesidades, de en realidad si estamos trabajando y estamos poniendo un sistema de innovación que esté resolviendo y transformando la epidemiología para bien y no para mal. Y estas discusiones fuertes acerca de lo que se denomina el valor, en el caso de las tecnologías sanitarias, el valor terapéutico, nosotros preferimos llamarlo aporte. ¿Qué de nuevo hay con esas innovaciones y qué tanto nosotros realmente estamos entendiendo que esta carrera por la innovación realmente está trayéndonos beneficios para tener mejores resultados en salud o no? Discutimos también un poco y vamos a ver todos los temas y las discusiones sobre la crisis de la evidencia cuando estamos hablando de la aprobación de los productos para entrar al mercado, las barreras y cómo se está produciendo una suerte de armonización, globalización, estandarización que no está exenta de conflictos, los temas de regulación del mercado que están íntimamente relacionados con estos temas de regulación del precio, la discriminación de los precios entre países, las peleas fuertísimas de competencia, de prácticas anticompetitivas y de desprestigio de los genéricos, por ejemplo, o la transparencia de la información en esos temas de regulación. Y por último, revisar también un poco, no solamente el rol de ese tercero que define por nosotros cuando se trata del consumo en salud, el médico, el odontólogo, el cirujano, sino también nosotros como ciudadanos, en términos de encontrar la panacea o tratar de buscar la solución a todos los problemas en los medicamentos o no, y en ese sentido mirar críticamente el tema del sobreconsumo, de la sobremedicalización, tanto de la vida como de la muerte, y las distorsiones o más bien las prácticas que están detrás de todo esto, la publicidad farmacéutica, la importancia del etiquetado o cosas de esas que van a últimas a determinar cómo se consume un bien, en este caso medicamentos, pero también queremos hacer algunas reflexiones sobre alimentos, bebidas azucaradas y demás. Elegimos a 4, por lo menos en el currículum o por lo menos en el contenido de la asignatura, 4 pensadores globales que están moviendo la frontera y diciendo verdades incómodas. En los temas de innovación, Mariana Mazzucato; en los temas de crisis de la evidencia y discusiones sobre la evidencia, a Vinay Prasad; en los temas de regulación, la experiencia y las tareas que ha hecho Alejandro Gaviria; y en los temas de consumo y uso, a Joan Ramón Laporte. Estos 4 están en las fotos de los personajes que les mostré al inicio. Presumo que los identificaron, si vieron el video de la cátedra o revisaron algo de eso. Pero hay otros muchos líderes globales que están hablando de estos temas y que también estaban en esa lista. No vamos a ver solamente a ellos, seguramente vamos a tocar a muchos de otros, pero vamos a intentar identificar bastante bien a estos que son de nuestro interés. El hilo conductor de todo el curso es la tensión que hay entre el Estado y el mercado. Creo que hoy fue bastante claro eso y fue bastante bien presentado en varios casos. Por un lado, para entender que se
a veces se desprecia desde unos sectores el rol del Estado, en otros se sobredimensiona, pero en todo caso lo que nosotros quisiéramos discutir no solamente es esta tensión que está vigente o que está presente en todos estos asuntos, sino también cómo detrás de eso también hay una economía política y hay una suerte de intereses en conflicto y de conflictos de intereses de los interesados, particularmente por la globalización, el poder de la industria farmacéutica corporativa en los debates globales, en los escenarios globales, cambia completamente la discusión de cuáles son las posturas regulatorias de los estados o a nivel global, y esas discusiones tendríamos que darlas o esperamos darlas